Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro cafecito numismático. Fíjense, en este video les quiero plantear pues una pregunta. ¿Podría ser San Pedro de las Colonias, Coahuila, cuna de la Revolución? Bueno, pues esta es una charla que tuve el honor de ser invitado en una reciente asamblea de la Sociedad Numismática de México y que quiero compartir contigo. Pero antes, como siempre, pues te invito a que si no lo has hecho, te suscribas a mi canal y por favor busca esos grupos, asociaciones cerca de tu ciudad o estos que te comparto, en donde podamos seguir aprendiendo poco a poquito de estos que estudian y saben ayudarnos. Te dejo el video. El título de este tema es realmente una interrogante que hace unos días llegó a mi mente y por eso quiero compartirla con todos. Es San Pedro Coahuila, cuna de la revolución. Bueno, pero si me lo permiten antes, quisiera comentar algunas cosas. Miren, la reseña personal que leyeron habla un poco de lo que me impulsó a entrar en este bonito mundo de la numismática y menciona los cafecitos publicados en YouTube. Quiero platicarles qué fue lo que me impulsó a hacerlos. Mira, durante la pandemia, recordarán todos los aquí cómo se dio el boom ese del coleccionismo de muchas cosas y empezó la facilidad de las compras en línea y pues la numismática no fue una excepción. Ahí está una noticia que capté por ahí de lo que sucedió. Y entonces muchos comprábamos lo que antes no comprábamos porque no teníamos que esperarnos a una convención. Y llegó un momento en que realmente yo sí me cuestioné y dije, bueno, pues ¿para qué me sirve todo esto guardado en cajones o en carpetas? Y entonces sentí la necesidad de intentar ir haciendo conciencia con la gente, pues del valor histórico, del valor cultural, de todo lo que tenemos en nuestras manos, de las grandes historias que hay detrás de cada billete. Y por eso, pues era más importante esto que solamente agrandar las colecciones. Claro que lo hice no a modo de historiador porque no lo soy, ni a modo de investigador porque tampoco soy, sino como aquel con el que te sientas disfrutando, platicando un cafecito. Y así fue como inicié mi odisea. Imagínense, entonces bien orgulloso, inicié como pude, creando mis letreros ahí en una hoja, y usando fondos, hasta que mis hijas, que no tienen candado en la boca, me criticaron y me dijeron, oye papá, ¿cómo se te ocurre poner una toalla de fondo? Yo no sé si a ustedes les parezca una toalla, yo créanme que pensé que no se notaba, pero bueno, mejor no me digan. Así que, bueno, pues hoy junto con mis relatos, iré mostrando algunos billetes entre diálogo y diálogo. Hablar de la riqueza que tenemos en la historia de México, sus hechos, su numismática, sus anécdotas, la verdad es que da para muchos diálogos. Podríamos hablar sobre el padre de la patria, sobre Benito Juárez, sobre Pancho Villa, eh, sobre Iturbide, sobre Porfirio Díaz. Podríamos hablar, por supuesto, de grandes historias de la Revolución Mexicana. Y la verdad, yo creo que no nos podríamos poner de acuerdo en un 100%. Por ejemplo, algunos hablan de la revolución y así lo hacemos en el país de manera oficial, pero otros hablan de más de una revolución y otros que es la misma, pero con diferentes etapas y propósitos. Y bueno, pues eso da para muchos diálogos. Y por eso yo pensé, oye, ahora que hace poco celebramos los inicios oficiales de la revolución, pues ¿dónde se considera que es la cuna de la revolución mexicana? Y empecé a buscar y algunos dicen que en Chihuahua con Pascual Orozco, o en Coahuila con Madero,
o en Morelos con Zapata, o en Puebla con los Cerdán, o en Durango con J. Agustín Castro. Bueno, pues a diferencia de la independencia, en donde solo se habla de Dolores Hidalgo, pues aquí encontré menciones de varios lugares. Y bueno, sabemos que Dolores Hidalgo es considerado como cuna de la independencia de México. Pero ¿por qué es considerado como cuna de la independencia de México? Bueno, pues porque ahí nos han dicho que fue donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito la madrugada del 16 de septiembre de 1810, y lo que estaba haciendo era llamando al pueblo a levantarse en armas. Y ahí empiezan luego las opiniones de que si Hidalgo llamó a la independencia o si su llamado era con diferente propósito, que si es el padre de la patria, de que si lo fue Iturbide, de que si Morelos fue el que nos dio patria, en fin, esta hermosa historia que tenemos de nuestro México pues nos da para muchos diálogos. Lo cierto es que se reconoce a Dolores Hidalgo como cuna de la independencia por decreto de la legislatura del estado de Guanajuato del 15 de diciembre de 1947. Ahí dice que decreta, y un artículo único dice: para futuro la ciudad de Dolores Hidalgo se denominará Ciudad de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Bueno, pues ahí está una referencia. Y luego ese decreto fue confirmado por otro decreto del licenciado Miguel Alemán, publicado el 19 de enero de 1949. Está un poquito menos legible, pero también es un decreto que dispone que la ciudad de Dolores Hidalgo en lo futuro se denominará Ciudad de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y con los escudos y las firmas, etcétera, etcétera. Bueno, pues con estos dos decretos, yo digo, pues no me quedaba duda de que Dolores Hidalgo era la cuna de la independencia. Y si volteo a ver a la notafilia, pues no se queda atrás. Fíjate cómo la notafilia reconoce el papel de Miguel Hidalgo. Es el personaje que más veces aparece en los billetes comerciales. Aparece 22 veces en diferentes denominaciones. Y además, diríamos, no, pues si Juárez también sale muchas veces, sí, pero Juárez sale muchas veces en un solo banco. Aquí Miguel Hidalgo aparece en 6 bancos diferentes, por encima de Juárez y de todos los personajes de nuestra historia. Mira, aparece en el Banco de Durango, con estos 3. Banco de Durango, que con autorización de la legislatura del Estado de octubre de 1881 empieza a través de John Stephens y manda a imprimir billetes en enero de 1882 a San Francisco, pero creo que estos billetes no circularon. La verdad es que hay muy pocos por ahí, son muy difíciles de conseguir. Sí me tocó alguna vez en alguna subasta que tuvieran alguno, precisamente del señor Douglas que nos compartía así, pero la verdad es que al no ser de mi interés, pues no recuerdo el precio final, pero barato no se fue. Luego aparece también en el Banco de Hidalgo del Parral. Qué bonitos billetes. Aparece en estos 5 billetes. Este banco obtiene permiso para emitirlos en enero de 1883 por el grupo que era liderado por Samuel Miller, impresos en Nueva York. Y la verdad también muy difíciles de conseguir, inclusive en pruebas o sobrantes. Por ahí, si hay algún interesado, andan pretendiendo desde hace años que he visto el anuncio,
vender por ahí en las plataformas uno en $6,000. Entonces está imposible ese precio. Entonces no sé si alguien algún día decida pagárselos a esta persona. Aparece en este banco, qué bonitos billetes hizo este banco comercial. Es el Banco Comercial de Chihuahua y obtiene la concesión del Banco de Santa Eulalia, que también estaba ahí en Chihuahua, en 1889, por los hermanos McManus. Y esos son impresos por la American Banknote Company. Y la verdad me encanta por sus variedades y resellos. Hay resellos interesantes, por ejemplo, de aquí de Gómez Palacio. Estos tampoco son muy fáciles de conseguir, pero son más comunes que los anteriores, es decir, todavía salen por ahí en algunas subastas. Don Miguel Hidalgo se le sigue rindiendo tributo y aparece por ahí en el Banco Mercantil de Yucatán, este banco que inicia operaciones en 1890 y que tiene una serie de billetes muy bonitos, pero también muy difíciles de ver, excepto el de la serie, el que tiene valor nominal de $1, que aunque no es tan barato, bueno, pues se puede conseguir. Y aquí Hidalgo aparece en este de $100. Jamás he visto uno en vivo. Aparece también en estos dos billetes que son muy comunes, que son del Banco del Estado de México, que inicia operaciones en agosto de 1897. Y este banco manda a imprimir sus billetes a la American Banknote Company. Y tardíamente estos dos, dados los cambios propuestos para imprimir billetes de menos de $5 por Huerta, y esto lo solicita a la American Book and Print Company de la Ciudad de México. Billetes bonitos que se pueden conseguir en buen estado y se pueden conseguir a buen precio. También aparece, y a mí me encanta de $1, en el Banco de Hidalgo, el banco liderado por Carlos Francisco de Landero y que inicia operaciones en noviembre de 1902. Manda a imprimir estos bonitos billetes en donde en el de $1 aparece en el reverso y en el de $500 pues aparece en el anverso. El de $1 es muy fácil de conseguir con firmas o sobre todo es más fácil conseguirlo como sobrante. El de $500 pues no, ese no está al alcance, no es fácil de conseguir. Pues como vemos, la independencia la tenemos por decreto y tenemos un montón de billetes que nos hablan de Hidalgo y de lo que sucedió ese 16 de septiembre. Aclarado el punto, pues, de la independencia y regresando a nuestro tema, ¿por qué no es tan fácil ahora decir dónde es la cuna de la Revolución Mexicana? Y bueno, la verdad que no es fácil porque se encuentran diferentes cunas. Y te voy a presentar por qué algunos dicen que Chihuahua es la cuna y por qué otros dicen que Puebla es la cuna. Empiezo con Chihuahua. Chihuahua, cuna de la Revolución Mexicana. Y bueno, se dice que por allá de un 14 de noviembre de 1910, en la población de Cuchillo Parado, ahí en el mapa te pongo más o menos dónde queda dentro del estado de Chihuahua esta ciudad que está casi con frontera con Coahuila. Pues se dice que hubo un levantamiento donde el que después fuera general Toribio Ortega, junto con un grupo de 60 personas, pues va y hace su levantamiento. Bueno, haciendo una pausa, esto sucede en tiempos en que Abraham González, que era seguidor de Madero y que era el líder político en la lucha en el estado de Chihuahua,
y era además uno de los principales consejeros de Madero. Dice, pues, si él era el líder que lo apoyaba, pues además integró en la revolución a otros líderes como Luis Moya, originario de Sombrerete, un importante elemento en la toma de Zacatecas. También integró a Francisco Villa, pues muy conocido por todos, y a Pascual Orozco de San Isidro, Chihuahua, que lucha con Madero, que es crucial en la toma de Ciudad Juárez, que pondría pues la puntilla final a Porfirio Díaz. Pero bueno, Pascual Orozco, que tiempo después se rebela contra Madero y que lucha a favor de Huerta. Bueno, pues independientemente de tu opinión personal de Villa, para los coleccionistas nos dejó una gran cantidad de ejemplares, como estos, por ejemplo, el de la segunda toma de Torreón por Villa en octubre de 1913. Y yo digo que de Villa, no porque él los haya mandado a hacer, pero indirectamente por su exigencia de un préstamo forzoso, cuando las líneas del ferrocarril en la Ciudad de México estaban bloqueadas, provocó el ingenio del gerente de la sucursal del Banco Nacional de México, que da origen a los cheques de banco a banco en Torreón y Gómez Palacio. En este participan, además del Banco Nacional de México, el Banco de Londres y México, el Banco Minero, que es una sucursal en Gómez Palacio, población vecina de Torreón, el Banco Germánico de la América del Sur, el Banco de Coahuila y el Banco de la Laguna. Pero bueno, esta es otra charla muy interesante para otro momento. Pero bueno, ahí por la presión de Villa salieron esos billetes. También el mismo año, pero en diciembre, se da origen a las famosas sábanas de Villa, esas que seguramente no faltan en ninguna de nuestras colecciones. Y poquito tiempo después da origen a los famosos dos caritas, en donde se inmortaliza la figura de Abraham González en la notafilia y en la que aparece junto a Francisco y Madero. La verdad, ambos billetes muy comunes, muy fáciles de conseguir en diferentes calidades y muchos resellos, ya que circularon por muchos estados del país. Y bueno, como muchas otras notas revolucionarias, son fáciles de falsificar y para la mayoría de nosotros difícil de identificar. Por ahí les recomiendo que busquen una muy interesante charla de la Sociedad Numismática de México, en que don Ricardo de León pues, nos dio una cátedra sobre estos y algunos billetes falsos. Va a ser de gran ayuda si buscan por ahí esta plática. Bueno, regresando de nuevo al levantamiento de Cuchillo Parado en Chihuahua, municipio de Coyami del Sotol, dice, algunos lo han considerado como una acción anticipada al llamado oficial del Plan de San Luis de Madero. Por eso lo llaman la cuna de la revolución. Aunque este levantamiento, en realidad, dicen algunos, que se dirigió principalmente contra el cacique local Ezequiel Montes, sí, él era porfirista, y no fue una confrontación armada a gran escala, ya que en realidad muchos de los seguidores de Toribio Ortega, pues eran familiares, los que estaban ahí, pues decidieron no enfrentarse entre sí. Lo curioso del caso es que el estado de Chihuahua, pues tiene otra localidad que también se pelea el derecho de ser nombrada cuna de la revolución, y me refiero a la localidad de San Isidro, una localidad donde nació Pascual Orozco y que pertenece al municipio de Guerrero. Sucede que se levanta en armas con sus hombres y ordena al capitán Joaquín Chávez a armar 100 hombres para defender la plaza. Bueno, aunque empezaron después de Cuchillo Parado, el que acabo de mencionar,
pues ahí sí había habido balazos y se menciona también como cuna de la revolución en una revista que publica Chihuahua Hoy, que muestro ahí arriba a la derecha, en su volumen 16 del año 2018, en un artículo que publica el investigador Víctor Orozco de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Si tienes interés, busca, y ahí él dice, San Isidro es cuna de la Revolución Mexicana, y dice por qué. La, la, el problema es que, bueno, ahora ¿qué hacemos? En Chihuahua ya tenemos dos cunas de la revolución y los dos la están fundamentando. Oye, ¿cuál es la cuna buena? Y pues nada, que por lo mismo en el 2018 el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, declaró que iba a convocar a un profundo debate en el estado para que ahora sí se estableciera el lugar donde da inicio la Revolución Mexicana en Chihuahua. Y eso fue en 2018. Lo curioso es que ya desde 1961 el presidente Adolfo López Mateos ya había inaugurado un monumento en honor a los hechos ocurridos en Cuchillo Parado. Y desde el año 2003, el Congreso del Estado había declarado oficialmente a Cuchillo Parado como la cuna de la revolución. Ahí les muestro una partecita de la portada del diario y de los debates que se hicieron en esa época para postular y definir a Cuchillo Parado en el Estado. Pero bueno, pues entonces tenemos dos cunas de la revolución en Chihuahua. Curiosamente, encontramos un dato también en la notafilia con este billete de 1,000 pesos de la familia G, el más reciente en circulación. En este billete aparecen en el anverso Francisco y Madero, Hermila Galindo y Carmen Cerdán, en este caso representantes de la Revolución Mexicana. Muy interesante. Aunque haya dos cunas de la revolución en Chihuahua, pues ninguno de ellos es de Chihuahua. Madero era de Coahuila, Hermila de Durango, del municipio de Lerdo, que está junto a Gómez Palacio y Torreón, y Carmen, pues de la familia poblada que vamos a mencionar, que según el libro Guía de Billetes Emitidos por Banco de México del investigador Héctor Hernández, se han emitido 500 millones de ejemplares antes de que le pusieran la leyenda del 100 aniversario del Banco de México. Tus billetes muy comunes, fáciles de conseguir y en muy buen estado, pues si los gustan adquirir. No paguen más por ellos, valen 1,000 pesos. Bien, y si vemos antecedentes en la notafilia del Banco de México, de los implicados en la revolución, han aparecido, además de los del billete de 1,000 que acabamos de ver, pues apareció alguna vez Emiliano Zapata en ese billete de 10 pesos. Apareció por ahí Plutarco Elías Calles, aparece dos veces porque era su billete de 100,000 pesos, que luego le quitan 3 ceros y queda en 100 pesos, eran billetes idénticos. Y vemos que aparece Venustiano Carranza en esos billetes bonitos morados, y Francisco y Madero, que aparece dos veces en estos billetes de 100 pesos, ese que le llaman algunos billetes de transición, y en el billete de 500 que imprimiría Banco de México. Pues muy bien, eso es lo que tenemos de la cuna de la revolución en Chihuahua. Pero pues resulta que también Puebla se dice que es cuna de la Revolución Mexicana. ¿Y por qué? Dicen porque ahí se gestó y se justifica recientemente el gobierno del estado de Puebla el primer enfrentamiento armado
un 18 de noviembre de 1910, que aunque como ya mencioné, pues fue un día antes que en San Isidro, pero 4 días después de Cuchillo Parado. Y fue ahí el escenario en que las fuerzas gubernamentales atacaron la casa de la familia Cerdán, lugar y familia fundamental en la organización del movimiento maderista. Bien, como espero se nos haga costumbre, ahora quiero compartirte algún billete de Puebla. Este billete es de mis favoritos, me encanta. Es de la tesorería de la Junta Comercial de Chalchicomula, conocida como Chalchicomula de Sesma, que tiene cabecera en Ciudad Cerdán, esa ciudad donde combatió Juan Nepomuceno Rosáins, este hombre que luchó durante la independencia de México en el ejército insurgente al lado de Mariano Matamoros y de don José María Morelos. Y fue uno de los que se encargó, como él era abogado, de los arreglos necesarios para efectuar el Congreso del Chilpancingo del 13 de septiembre de 1813 y participa también en la redacción de los sentimientos de la nación. Bueno, pues en Chalchicomula se mandan a imprimir unos vales, billetes en diferentes valores, con la frase vale X centavos en papel infalsificable, y este que dice que la tesorería pagará a la vista al portador 50 centavos, hay uno muy parecido que dice pagará 1 peso, y la diferencia en el diseño no hay mucha diferencia, la diferencia está en el color. Y entonces dice que pagará a la vista al portador en papel infalsificable del gobierno constitucionalista. Bueno, papel que, como menciona la historia, pues tendría un rotundo fracaso. Ah, caray, bueno, pues yo pensé que el derecho de ser llamado cuna de la revolución se lo disputaban solo Chihuahua y Puebla, pero recientemente me suceden dos cosas. La primera, que llega a mis manos este cheque de Guillermo Purcell y dice que es de la hacienda El Burro de San Pedro, Coahuila. Ah, caray, pues yo dije yo vivo por aquí cerquita, pero nunca he escuchado dónde está eso. Y bueno, pues en mis tiempos que me gusta andar en bicicleta, me encanta andar en bicicleta, pues recorrí algunos ranchos cercanos a Torreón intentando descubrir dónde quedaba esta hacienda. Y un día pasé por ahí, por un ejido que se llama Tacubaya, que está como a 60 kilómetros de Torreón y que pertenece a San Pedro, Coahuila, ahí donde está esa escuela. Entonces yo pasaba por ahí y decía, ay, esta escuela me suena que puede ser el lugar donde estaba el casco de la hacienda. Así es que me bajé a la casita que ven ustedes ahí al lado derecho y iba un señor ya mayor saliendo de su casa. Y entonces le pregunté, oiga, ¿sabe usted dónde queda o dónde quedaba la hacienda El Burro? Y me dice, aquí, nada más que ahora se llama el ejido Tacubaya. No me diga, señor, me dio un gusto saber. Y entonces le dije, ¿y usted sabe algo de Guillermo Purcell? Y nuevamente me sorprende el señor y me dice, sí, yo trabajé para las hijas durante muchos años. Y entonces empezó a platicarme una historia fascinante y me dijo, entre otras cosas, cómo coincidieron él y Francisco y Madero en San Pedro, que porque los dos vivían allí en San Pedro. Así es que me emocioné, elevó mi curiosidad y ahora me desplazo y digo, no, pues de Tacubaya me voy a San Pedro. Y llego a San Pedro y me estaciono en la plaza porque el señor me había dicho que estaba enfrente de la plaza la casa donde había vivido Francisco y Madero.
Lo triste aquí es que le pregunté a la gente, oye, ¿y dónde está la casa de Francisco y Madero? Y la verdad es que nadie me supo dar razón de ella. Así es que, pues decidí ir a caminar por las aceras de enfrente de la plaza hasta que di con ella. Y ahí está la casa. Esa es la casa donde en San Pedro vivió Francisco y Madero. Y abajo, a casi la esquina a la derecha, hay una placa que la verdad tiene muchas letras. Ahí intento ponerte una foto de la placa, pero lo interesante pues es que eh, pues dice que en ese lugar estuvo la casa donde vivió, concibió y escribió su libro La sucesión presidencial Francisco y Madero. Paso seguido, pues empiezo a buscar el libro y lo compro para leerlo. Y ándale, pues lo primero que dice cuando lo abro, el famoso libro, dice San Pedro, Coahuila, diciembre de 1908. Entonces, pues es un libro que hace un recorrido por las guerras en México desde su independencia y termina con Porfirio Díaz, que era con el propósito de llamar a la no reelección. Y me quedé pensando que si la cuna a veces es por el inicio armado, o me preguntaba si no podía ser por la autoría intelectual o por el grito emocional a la lucha. Entonces yo decía, bien, entonces pudiera considerar al libro como uno de los detonantes y a Madero como quien gritó y gritó a los mexicanos a la lucha contra la reelección con su libro antes de haberlo hecho con el Plan de San Luis. Pues si fuera así, entonces podríamos considerar a San Pedro Coahuila, pues cuna de la revolución, y que la revolución inició con el grito de San Pedro por Madero, y que fue ahí el lugar detonante de todo lo que sucedió después, incluidos los levantamientos de Puebla, Chihuahua y Durango. Sin esto no hubiera tenido sentido esos levantamientos a favor de Durango. Luego entré a la casa de Madero y me encontré una placa. Entonces, en el lado izquierdo está la entrada de la casa, se puede entrar, es como una casa de la cultura. Y en la pared se puede apreciar la placa que te duplico del lado derecho. Y entre otras cosas dice que se da inicio formal a los festejos del primer centenario de esta gesta social en el estado de Coahuila. Y ándale, dice, cuna de la revolución. Pues qué relajo traemos. Ahora ya tenemos otra cuna más. Una en Puebla, dos en Chihuahua y ahora tenemos en Coahuila la cuna. Yo luego me quedé pensando, ¿por qué habrá dicho en Coahuila? Pues a lo mejor no lo hizo directamente y no dijo San Pedro para no opacar a Venustiano Carranza, saltillense y por lo tanto coahuilense también. Pero bueno, ese pensamiento me llevó a descubrir algunos otros billetes interesantes de San Pedro como estos. El primero es un cartoncito del municipio de San Pedro de 1916 que fue impreso en Monterrey. Y este otro que me gusta mucho también, de octubre de 1913, ya cuando habían asesinado a Madero. Y este billete, la verdad, tiene mucha historia, no solo porque es del comercio de la familia Madero en San Pedro. Si te fijas, por ahí viene el nombre de Francisco Madero, que es el papá de Francisco y Madero. Y en el fondo también dice Francisco Madero. Entonces tiene dos veces el nombre del papá de Francisco y Madero. Probablemente este billete fue para su compañía agrícola, que es donde se dedicaban a la explotación del guayule y la candelilla. Y viene ahí titulado en San Pedro, Coahuila. Entonces, muy interesante. Pero además de que es interesante por eso, abajo, si te firmas, tiene la firma de don Alberto Blair.
Este señor era un ciudadano británico que vivió en tierras estadounidenses y desde que era niño, pues le gustaron mucho los viajes y se vino y se casó con Antonio Rivas Mercado Castellanos. Oye, ¿y quién fue ella? Ay, una de las mujeres mexicanas más activas e influyentes en la cultura después de la Revolución. Ella era hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado. ¿Y quién fue Antonio Rivas Mercado? Pues nada más y nada menos que el autor de El Ángel, que le llamamos de la Independencia, que es tan popular para muchos de nosotros y que aparece en tantos billetes de México. Bueno, esta mujer, Antonieta, pues se separa de Blair y luego se dice que fuera amante de José Vasconcelos, a quien apoyó en su candidatura presidencial, que bueno, pues terminó en un fraude electoral. Ay, pues tanta historia, dice, pasada la emoción que me causó mi encuentro con la revolución en San Pedro de las Colonias, que por cierto es llamado de las colonias porque la ciudad surgió de las colonias agrícolas que ahí se habían establecido por la riqueza de su tierra. Y bueno, seguí buscando información y me encontré con lo siguiente. En noviembre del año pasado, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en un mensaje, destacó la importancia histórica del Estado. Pero fíjense, ahora dice, Coahuila es cuna de la revolución, de la Constitución y del Ejército. Ay, por si nos faltara algo en Coahuila, ahora tenemos nuestro combo. Somos tres cunas en Coahuila, según nos dice aquí Manolo Jiménez. Oye, pero ¿qué no fue Santiago de Querétaro cuna de la Constitución en 1917? Pues sí, pero el gobernador de Coahuila se apoya en las declaraciones del historiador y político saltillense Francisco Tobías Hernández y argumenta que la contribución de los saltillenses y de Carranza pues fueron cruciales para elaborar la Constitución y de ahí justifica que Coahuila es la cuna de la Constitución. Oye, ¿y qué no se reconoce a Izúcar de Matamoros, Puebla, como cuna del ejército? Bueno, pues así lo publica en diciembre de 2012 el decreto ahí que te presento su encabezado, en donde aclara y declara que se le llama la heroica ciudad de Izúcar de Matamoros. Y entonces habla de ahí de cómo se formó el ejército, ya no de una bola de personas, sino con educación formal, por la necesidad que tenía Morelos de un ejército pues, bien entrenado. Bueno, pues no los quiero contradecir, pero aunque tenemos de Santiago de Querétaro y esto de Izúcar de Matamoros, pues a lo mejor no estaba tan perdido el gobernador de Coahuila, porque ahí hay un decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, ahí discúlpenme que no esté muy legible, pero fue el mejorcito que encontré en los portales del gobierno federal, en donde Venustiano Carranza, siendo gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, pues empieza a hablar del desconocimiento hacia Victoriano Huerta y de que se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos, dice, de la administración pública para que suprima lo que crea conveniente y proceda a armar fuerzas para coadyuvar,
al sostenimiento del orden constitucional en la República y, por supuesto, que llama a los demás estados y a los jefes de las fuerzas federales, rurales, auxiliares, etcétera, para que secunden esta actitud del gobierno del estado. Y bueno, pues se firma en Saltillo un 19 de febrero de 1913. Si nos queda duda, pues ahí tienen una moneda del año del 2013 que sí dice que nuestro ejército mexicano cumplió 100 años. Entonces, no sé si los numismáticos le den legitimidad a esto, pero ahí con la moneda que tienen seguramente en sus colecciones les está diciendo que hace 100 años, y hace 100 años fue pues por este decreto de Venustiano Carranza. Bueno, pues tendría que terminar como empecé. Conocemos la cuna de la independencia por el grito, por la filosofía, por donde empezó la batalla. Bueno, quizás es momento de decir, ya sin preguntarnos, San Pedro Coahuila, cuna de la revolución. Espero te haya gustado este cafecito. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.